tema para hoy. ¿Qué está provocando la pobreza en América Latina y cuáles son sus consecuencias? A usted le interesa, para que pueda identificar cuáles son las actividades que le están perjudicando su bolsillo. ¿Qué está provocando la pobreza en América Latina y cuáles son sus consecuencias? La Organización de Naciones Unidas, ONU, advirtió en un reciente informe que efectos tales como la reducción del Producto Interno Bruto en un 9.1%, la caída de las remesas en cerca de un 20% y el incremento de los niveles de pobreza en al menos 45 millones de personas más, cosa que catapultaría a la zona a la mayor recesión de los últimos 100 años. Crisis que dispara los factores que le impiden a millones de habitantes de la región gozar de una vida digna. De acuerdo a un informe hecho por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el año 2020, la tasa de pobreza en esta región se situó en niveles que no se han observado en los últimos 12 años. Entre tanto, la tasa de pobreza extrema se situó en un 12.5%, como hace 20 años que no se registraba. El total de personas en situación de pobreza aumentó en 209 millones, de las cuales 78 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, lo que supone 8 millones más que en el 2019, según el informe Panorama Social de América Latina 2020. Una persona es considerada pobre cuando vive con menos de $1.90 al día, de acuerdo con Naciones Unidas. Al cierre de 2020, esa condición afectaba al 33% de la población en América Latina y el Caribe. Las causas de la pobreza en Latinoamérica son múltiples. Entre ellas tenemos, número 1, el cambio climático. Un factor relacionado con la pobreza es el cambio climático. Las sequías prolongadas, las lluvias intensas, la degradación medioambiental y otros fenómenos meteorológicos extremos afectan a la agricultura, la ganadería y la pesca. Según el Índice Global del Hambre, GHI, el rendimiento de los principales cultivos alimentarios como el maíz y el trigo están disminuyendo debido a los fenómenos extremos, las epidemias de enfermedades en las plantas y la escasez de agua. Nuestro trabajo en terreno atestigua que la población rural que subsiste de la producción de alimentos está sufriendo serias crisis alimentarias. Número 2. Los conflictos armados. No olvidemos tampoco como causa de la pobreza los conflictos armados. La tasa de pobreza son alarmantes en muchos países afectados por las guerras. A todas estas causas habría que sumar otra como las crisis económicas o la falta de política pública de fomento del empleo y la protección social. Número 3. Los modelos comerciales. El actual modelo comercial de muchas empresas multinacionales que utilizan mano de obra barata para lograr aumentar sus beneficios económicos. Algunos economistas también señalan que las migraciones masivas están impactando en el mercado laboral de algunos países y que están incidiendo en la pobreza. Ahora vamos a ver algunas de las consecuencias
que la pobreza está provocando en Latinoamérica. Una realidad de la pobreza en Latinoamérica es que afecta los derechos fundamentales de las personas. Entre las consecuencias directas de la pobreza ya hemos señalado el hambre y la desnutrición, pero existen otras muchas manifestaciones. La pobreza también afecta la salud de las personas. Al día de hoy todavía hay 6 millones de niños y niñas que mueren cada año en el mundo antes de cumplir 5 años. Además, la pobreza hace casi imposible que muchas personas accedan a servicios básicos como la educación, una vivienda digna o al agua potable, entre otras. En las comunidades rurales de América Latina, la población apenas tiene oportunidades de empleo. Los ingresos que consiguen trabajando por cuenta propia son inferiores a los salarios mínimos legales. A esto hay que añadir que la informalidad de estos trabajos no contemplan derechos previstos en la legislación laboral como vacaciones anuales remuneradas, seguro por desempleo, accidentes o enfermedades. Tampoco se contempla la protección de la maternidad o paternidad o las pensiones. Millones de personas en Latinoamérica están absolutamente desprotegidas a causa de la pobreza. Concientizar a la población sobre este problema mediante estadísticas, estudio de campo y buscar soluciones para erradicar la pobreza latinoamericana da para infinitos trabajos de investigación. Hoy en día existe algo más dramático que caer en la pobreza. Eso es ingresar a los índices de ciudadanos en condición de pobreza extrema, en los cuales ya tenemos 78 millones. La condición de pobreza extrema es la descrita por Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, como la que agrupa a los habitantes que no cuentan con las capacidades económicas mínimas para cubrir sus gastos básicos, ni siquiera en materia de alimentación. Los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles. Hay que reforzar la gobernabilidad democrática, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. En un momento en el que demasiados ciudadanos y ciudadanas se sienten excluidos, por lo que la rendición de cuentas y la transparencia son asuntos fundamentales. Los planteamientos de la ONU apuntan a varias soluciones para menguar el golpe de la pobreza en los sectores más vulnerables. Entre ellos tenemos facilitar la entrega de ingresos básicos y avanzar la gestión de un ingreso universal. Definir subsidios para aplacar el hambre, distribuir de manera equitativa las ayudas internacionales y condenar la evasión fiscal y la corrupción. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, dale like con mucha fuerza. Me interesa saber tu opinión sobre mi trabajo y comparte el video. Pero para saber tu opinión sobre el trabajo tienes que comentarlo en la caja de comentarios de YouTube. Nos vemos en el próximo.